Seguimos con el análisis descriptivo de pacientes diagnosticados de estatus epiléptico ingresados en UCI. Buenas, soy Eva Giner, residente del cuarto año del Hospital Dr. Peset, y os voy a presentar la comunicación análisis descriptivo de pacientes con estatus epiléptico. Primero, recordar que el estatus epiléptico es una actividad epiléptica prolongada, ya sea por unas crisis que duren más de 5 minutos o bien una serie de crisis entre las cuales el paciente no recupera el nivel de conciencia. Se puede clasificar en convulsivo cuando objetivamos una actividad motora o bien no convulsivo cuando al examen físico no objetivamos una actividad motora, pero es algo que tenemos que descartar ante un paciente con un deterioro del nivel de conciencia no explicado por otras causas y que tendremos que realizar un electroencefalograma. Es una emergencia neurológica porque tanto el diagnóstico como el tratamiento precoz de esta patología va a favorecer o va a influir en el pronóstico y la mortalidad, y que también hay otros factores que pueden influir en esto, como puede ser la etiología del estatus, la edad y cómo responda al tratamiento. Por eso, los objetivos de nuestro estudio es describir las características clínicas, la evolución, el manejo de los pacientes que ingresaron en nuestra unidad bajo el diagnóstico de estatus epiléptico y también evaluar las diferencias en cuanto a la mortalidad. Es un estudio observacional retrospectivo de los pacientes que ingresaron en nuestra UCI entre el año 2020 y 2023 bajo este diagnóstico. Estudiamos las características demográficas, los antecedentes clínicos, tratamiento, evolución y situación al alta de la UCI. Utilizamos frecuencias absolutas y porcentajes para las variables cualitativas y la mediana para las cuantitativas. En cuanto al análisis estadístico, chi cuadrado para las cualitativas y Udemann-Whitney para las cuantitativas, siendo la significación estadística P menor a 0,05. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, fueron 18 pacientes con una mediana de edad en torno a 72 años y que tan solo el 33% de los pacientes tenían un antecedente de epilepsia conocida. Sobre todo eran hombres, un 66%, y respecto a las etiologías había varias. La más frecuente, hasta un 40%, eran pacientes que se relacionaban el estatus epiléptico con una enfermedad cerebrovascular. Después, con respecto a los pacientes que sí que tenían un antecedente de epilepsia conocida, hasta un 20% se atribuyó a factores que, digamos, disminuían el umbral para padecer esta epilepsia, y también hasta un 5% vimos que tenían niveles disminuidos de fármacos antiepilépticos, o sea que estaban bajo de rango. Hasta un 10% también se asoció a infecciones del sistema nervioso central y un 10% a tóxicos, pero hay un grupo, un 15%, que no llegamos a afiliar cuál era la etiología del estatus. Fueron la mayoría convulsivos, hasta un 83%, y un 17% eran no convulsivos, que eran 3 casos los que eran no convulsivos. Se realizó electroencefalograma en todos los casos. La media de realización de este electroencefalograma fue a las 12 horas y en ese primer electroencefalograma se diagnosticó el estatus en un 22% de los pacientes. Y la media de duración del estatus epilépticos de manera global duró alrededor de 6 días. En cuanto al tratamiento que se administró, en el 100% de los casos, de manera inicial, se añadió un tratamiento con benzodiazepinas, sobre todo con el diazepam, y un primer fármaco antipiléptico que el más frecuente utilizado fue el levetiracetam. Después, una serie de pacientes donde se utilizó un segundo fármaco antipiléptico en un 83% de los pacientes, y el más frecuentemente utilizado fue la lacosamida. Después, un tercer fármaco antiepiléptico se utilizó en un 55% de los pacientes, que fue la fenitoína. Y por último, se indujo el coma profundo a 8 pacientes, que fue el 44% de los pacientes, ya sea barbitúrico o no barbitúrico más frecuentemente. En cuanto a la evolución,
Complicaciones infecciosas encontramos en un 39% de los pacientes. También en este porcentaje una mortalidad global del 39% y objetivamos un déficit neurológico residual en un 36,4% de los pacientes. Y con significación estadística, lo que sí que vemos es que aquellos pacientes que presentaban un estatus epilépticos no convulsivos tuvieron una mortalidad del 100%. Es decir, que estos 3 pacientes que ingresaron con un diagnóstico de estatus epiléptico no convulsivo fallecieron los 3. Y los convulsivos tuvieron una mortalidad alrededor del 27%. También, en relación con aquellos pacientes que fallecieron, lo que vemos es que tuvieron una mayor duración hasta que pudimos finalizar el estado convulsivo o el estatus epiléptico, y que aquellos que sobrevivieron pues, se consiguió mucho antes. Y también pues la estancia en la UCI fue mayor para aquellos que acabaron falleciendo que para los que se pudo terminar con el estado epiléptico mucho antes. Por tanto, nuestras conclusiones son que en nuestra serie la mayoría de los pacientes eran hombres con enfermedad vascular cerebral, que generalmente el primer tratamiento fue una benzodiazepina y el levetiracetam, y que hubo más fallecidos en los no convulsivos y en los que el tiempo hasta la ausencia de actividad epiléptica fue mayor. Ya está. Muchas gracias. ¿Alguna consulta en la sala? Enhorabuena. Buenas. ¿Qué tal? A ver, es una pregunta muy simple. Comentas que el tiempo en la ausencia de actividad está relacionada con la mortalidad según vuestras conclusiones. Y mi pregunta es, no sé si la habéis podido estudiar o tú piensas que la tardanza o el tiempo en el diagnóstico también podría estar relacionada con la mortalidad. Sí, sobre todo en aquellos que son no convulsivos, y esto también se puede relacionar porque hasta que nosotros podemos hacer un electroencefalograma en estos pacientes que no tenemos no tenemos electrofisiólogo en el hospital, y hasta que pueden venir a hacerlo, pues pasan algunas veces en torno a 24 horas. Entonces, nosotros podemos interpretar que ese paciente sigue en estatus epiléptico, pero tampoco tenemos la certeza, sobre todo en esos pacientes que son no convulsivos. En los convulsivos sí que es verdad que pues, es más fácil comprobar que sigue en estatus, entonces pues ir aumentando el tratamiento e intentar que pare antes el estado. Muy bien, gracias. Gracias. Seguimos.